a mi Twitter y desde ahí también aquí está el de Pedro. Ok, perfecto, ahorita que salgas, se los mando. Venga. ¿Ya estamos, Armando? Ya está en línea, entonces se los mando. Bueno, ahora sí que buenas tardes desde la distancia, desde nuestras casas. Estamos aquí en el Facebook del Instituto Municipal de Agricultura de Puebla para tener un conversatorio alrededor de pues el 158 aniversario de la batalla del 5 de mayo de Puebla. Nos acompañan desde sus respectivas casas dos grandes personas que yo admiro, que sigo mucho. Está Alejandro Rosas, es historiador, muy reconocido por algunos, ha podido ver varias veces con todos los programas que tenía Broso en televisión, participa mucho también con Gabriela Marketing en Así las Cosas, y tiene el programa en Canal 40, bueno, ADN 40, que se llama El Refugio de los Conspiradores. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Un placer. Ya estuviste por Puebla en el Alfeñique presentando uno de tus libros, no sé si te acuerdas. Así es. Y pues del otro lado está Pedro J. Fernández, es una especie de también influencer de la historia. Creó un avatar que se llama Don Porfirio Díaz, que se hizo para pues un poco desmitificar la figura de este personaje, la percepción del discurso histórico. Y a raíz de eso, pues tuvo tanta auge que empezó a publicar novelas. De las más reconocidas, pues es Yo Díaz, de una novela sobre Porfirio Díaz. Recientemente, otra de Iturbide. Viene por ahí algo de Juárez con su esposa. Y algún libro sobre las mujeres mexicanas que han hecho historia. Gracias también, Pedro, por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿No? Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues contento de compartir aquí el micrófono a la distancia, en plena pandemia, cuarentena y anexas, y sobre todo para hablar de una fecha que a mí siempre me ha parecido muy emotiva, que sí hay que celebrarla porque tenemos tan magros resultados generalmente en la historia de las intervenciones militares o extranjeras en México, que pues este garbanzo de libra creo que a pesar de, y ahorita lo podemos platicar, a pesar de cómo se van a desenvolver luego los acontecimientos, creo que sí es un momento importante, fundamental. No, estoy completamente de acuerdo. Además, pues fue la primera gran victoria contra los franceses durante esa segunda intervención. Y pues es uno de los momentos bélicos más memorables de aquella época. Claro, yo no sé si a ti te tocó todavía, porque tú eres bastante más joven que yo, Pedro, pero yo me acuerdo cuando era niño, allá por los 80 y tantos, que era un día de asueto. Ahora porque ayer se escuchó el rumor de que era puente por todo lo que estamos viviendo, pero se quitó esta idea de que era asueto. Fíjate que durante muchos años en el desfile principal que se hacía el 5 de mayo, desfiló, no me acuerdo si era un cabo o un sargento de apellido de la Rosa, que era el único sobreviviente del 5 de mayo y que lo seguían desfilando en los años 50, creo que llegó a cumplir 100 años, entonces sí era una cuestión muy emotiva. Sí, no, todavía me tocó, pues empecé a estudiar a finales de los 80, principios de los 90, y todavía me tocó que fuera asueto, pues era una maravilla cuando te tocaba el 1 de mayo en viernes y el 5 de mayo en martes y te agarras un puente de 5 días. Claro, exactamente. Oye, pero a ver, a ti, entremos un poco en materia. ¿Cuál es tu opinión en general? ¿Cómo ves tú ese 5 de mayo? O sea, ¿por qué ganamos? Porque era prácticamente impensable. O sea, siendo muy objetivos y muy críticos, no había manera de que ganáramos frente a un ejército que verdaderamente no es un cliché, no es una echada de que era el primer ejército del mundo, sí lo era. Era el primer, un ejército profesional, bien pagado, bien comido, bien armado. Y nosotros teníamos pues un ejército hecho casi por voluntarios. Me estoy perdiendo. Se me está yendo el internet.
Bueno, te decía básicamente que, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué ganamos ese día? Pues es muy curioso porque creo que la gente no entiende mucho lo que pasa antes, que venimos saliendo de la guerra de los 3 años, ¿no? Por ejemplo, que es un país profundamente dividido que todavía sufre las consecuencias de esa guerra. Y pues creo que hay un sentimiento de patriotismo entre los que estaban ahí luchando. Tanto Zaragoza como Miguel Canales como Porfirio Díaz eran hombres muy, muy patriotas. Bueno, hay que hacer la mención de que Canales luchó con los conservadores durante la Guerra de los 3 años. Y pues yo creo que cuando no tienes nada que, o sea, cuando lo sientes ya perdido, porque al final, pues yo siento que muchos de esos soldados lo veían de alguna forma, o sea, sabían contra quién estaban luchando y sabían que no tenían oportunidad y estaban tratando de hacer la guerra. Y por el otro lado, los franceses pues no conocían el terreno y tratar de atacar precisamente por los fuertes del Norte de Guadalupe realmente no fue lo más brillante del mundo. Entonces, pues se dio que unos no tenían nada que perder y otros ya lo sentían ganado. Y finalmente, pues la batalla del 5 de mayo fue nuestra. Sí, claro, yo también considero, fíjate, qué bueno que mencionaste la Guerra de Reforma, porque sí hay que entenderlo en ese contexto. La Guerra de Reforma es del 58, enero del 58, y termina en el 61, y pues todo parecía que ya iba a fluir bien, pero pues los conservadores se quedaron totalmente ardidos, valga la expresión, se forman guerras de guerrillas, entonces siguen asolando la región. Es en ese 61 cuando mueren asesinados o fusilados Melchor Ocampo, Leandro Valle y Santos Degollado. Y yo creo que hay un error craso que generalmente ese tipo de decisiones que tomas cuando la presión es muy fuerte. Juárez, el 17 de julio de 1861, suspende el pago de la deuda externa durante 2 años. Y ahí es cuando se nos echan encima en una triple alianza, porque así la famosa Convención de Londres, donde Inglaterra, España y Francia se unen para venir con sus escuadras a México a exigirnos que pagáramos. Entonces, dentro de esa lógica, pues obviamente Juárez espera que quizá los españoles eran los que se iban a quedar en México. Él no imaginó que fuera Francia, pero Francia ya tenía ahí tratos con los conservadores mexicanos para el establecimiento del imperio. Entonces, llegan a un acuerdo perfectamente los tres con el gobierno de México. Es un gran triunfo de Juárez porque en los tratados de la soledad, Juárez logra que los 3 países reconozcan que es el gobierno de una república y se comprometen a no modificar la forma de gobierno, nada más que luego Francia va a romper esos tratados y entonces es cuando ya nos vemos para el 5 de mayo. Yo creo, por ejemplo, que en ese momento de la batalla del 5 de mayo, como tú dices, los mexicanos era el todo por el todo, no había nada que perder, pero lo más importante de la otra parte, yo creo, es la soberbia y que traían los franceses, que realmente creían. Por ahí dice Lorenzés en un momento dado, con 6,000 hombres, soy el amo de México, ¿no? Sí, justamente esa frase épica que al final pues se le va a voltear. Y realmente también nosotros veníamos con una mala racha. Había explotado en Chalchicomola, en San Andrés. San Andrés, sí, unos días antes, entonces, pues también eso baja la moral, lo de las cumbres de Acotzingo también. Claro. O sea, veníamos de unos días que de verdad teníamos muy mala racha. Probablemente estaban pensando que lo mismo iba a pasar el 5 de mayo. Y pues Zaragoza defendió muy bien la ciudad. Tenían que evitar a toda costa el paso de los franceses a la capital, al menos en ese momento, y era, yo creo que lo prioritario. O sea, no nada más es enfrentar a los franceses y ya es tratar de bloquearlos para que no lleguen a la capital. No, bueno, y eso efectivamente
Es un hombre muy joven, tiene 33 años. Zaragoza los acababa de cumplir el 24 de marzo de 1862. Para quienes creen que era gringo, no. Zaragoza había nacido en Bahía del Espíritu Santo, del estado de Coahuila y Texas, porque así se llamaba el estado, no era el estado de Texas. La Constitución del 24 señalaba que el estado se llamaba Coahuila y Texas. Nace en 1829, todavía él es coahuiltejano, y había sido un general importante, aunque subordinado a González Ortega, Jesús González Ortega, durante la Guerra de Reforma. Sí estuvo presente en la última batalla con la que derrotan a los conservadores, que es la de Calpulalpan del 22 de diciembre de 1861. Entonces, de pronto, Juárez decide que Zaragoza sea el general, 33 años. El propio Zaragoza creía más en la patria que en sí mismo como persona o como familia, porque en enero del 62 deja a su esposa agonizante, porque Juárez le dice que se vaya al ejército de Oriente, ¿no? A dirigirlo, a encabezarlo. Y eso es muy, muy triste porque pues, le pudo haber dicho a Juárez, oiga, don Benito, pues aguánteme tantito, mi esposa está a punto de fallecer, pero la dejó en el lecho de muerte y fue su madre la que la asistió y además dejó a una niña huérfana. ¿Qué piensas? Poco después de la batalla, o sea, ni siquiera le dio tiempo de saborear el triunfo, muere poco después de la batalla. Sí, claro, en septiembre, 8 de septiembre del 62. ¿Cuál es tu percepción de Zaragoza? ¿Cómo lo ves? Sí, como dice, fue un hombre que fue distinguiéndose poco a poco durante la Guerra de Reforma. Le tocó el 5 de mayo y realmente no pudimos conocer su potencial como hombre militar. Entonces, fue un hombre que le tocó estar en el momento correcto, en el lugar correcto y que supo hacer lo que le tocaba. Y al final, pues sí, la patria se perdió de un gran general porque no lo pudimos ver luchar durante el Segundo Imperio como a otros. No, claro, y además, yo creo que sí creía en que la patria, y es muy bonito el asunto de cómo concibe él esa madrugada, y me voy a permitir leer para nuestros amigos que nos están siguiendo, la proclama al amanecer, que es muy bonita, y es el 5 de mayo, muy cerca de las 4 de la mañana, obviamente ya sabían que el combate empezaría el siguiente día. Zaragoza reúne a todos sus soldados ahí en los fuertes de Loreto y Guadalupe y les dice unas palabras, una arenga, un discurso, y dice: soldados, os habéis portado como héroes combatiendo por la reforma. Vuestros esfuerzos han sido coronados siempre del mejor éxito y no una, sino infinidad de veces habéis hecho doblar la cerviz a vuestros adversarios. Loma Alta, Silao, Guadalajara, Calpulalpan son nombres que habéis eternizado con vuestros triunfos. Y aquí viene lo mero bueno, lo que a mí, que siempre que leo la proclama al amanecer me enchina la piel, dice: hoy vais a pelear por un objeto sagrado, vais a pelear por la patria y yo me prometo que en la presente jornada le conquistaréis un día de gloria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Soldados, leo en vuestra frente la victoria, fe, viva la independencia nacional, viva la patria. Fue todo lo que les dijo, y la otra fue: pues échenle huevos, a ver cómo le hacemos para ganar, porque pues, no había de otra. No había de otra. Era el momento en que los franceses tomaban control del país o los retrasaban. Sí, claro. Oye, tú ahorita que estás trabajando o has estado trabajando, según lo has comentado por ahí, a Juárez, ¿cómo ves a Juárez en ese momento? O sea, la dimensión de Juárez que tenemos ahora, desde tu perspectiva de novelista, de divulgador también, ¿cuál sería, por lo que has estado haciendo, independientemente de que más adelante tengamos tu siguiente obra, tu siguiente libro, tu siguiente novela? ¿Cómo ves tú a Juárez desde tu perspectiva? Yo veo a Juárez en ese momento, pues, ¿cómo lo diré? Pues por un lado, pues, como digo, viene saliendo de la guerra, hay un costo político de haber sufrido esa guerra. El país yo creo que sigue dividido entre esos liberales y conservadores, y al mismo tiempo, pues esto causa que tenga que impedir los pagos de la deuda. Él conoce los costos. Podemos sentir el desgaste que trae.
Y finalmente, cuando todo esto sucede, lo del 5 de mayo, yo como novelista puedo imaginar a ese hombre en Palacio Nacional, que además está recibiendo telegramas de lo que está sucediendo en Puebla, que es algo que también hay que destacar, que fue una batalla que se estuvo transmitiendo en telegramas y que estaba recibiendo así los partes casi en tiempo real. Y ha de haber estado sufriendo con todos sus hombres alrededor de qué es lo que está pasando. El país está en juego y por un lado una impotencia de que no puede estar ahí, por el otro lado pensando cuál es su siguiente movimiento. Va a salir de Palacio Nacional un año después, cuando finalmente los franceses iban a tomar Puebla, y pues todo eso tuvo que haber sufrido un gran costo personal, un gran costo político, en un hombre que se volvió el hombre de su tiempo y se volvió de alguna forma en el representante de una república que se estaba defendiendo contra el imperio. Sí, yo creo que es muy importante en ese sentido abundar un poco más en lo que dices. La guerra del 47 contra los norteamericanos nos agarró prácticamente sin una identidad nacional, es decir, muchos estados se mantuvieron neutrales, otros estados decidieron no entrar, otros no aportaron lo suficiente, como que cada quien miraba para su santo en la intervención norteamericana de 1846 al 48. Pero yo creo que ya cuando llega Juárez al poder, es muy importante mencionar también que llega con una generación brillantísima. Es decir, Juárez, sin esa generación de políticos como Guillermo Prieto, como José María Iglesias, como Ponciano Arriaga, como los hermanos Lerdo de Tejada, como Zarco, como toda esa generación brillantísima, más militares que se hicieron en el campo de batalla porque no eran de carrera, como Zaragoza, Berriozábal, el propio Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había terminado, era pasante de Derecho o de Leyes, y tuvo que dejar la carrera cuando se mete a la rebelión de Ayutla contra Santana. Sí. Pero entonces, lo que va uno viendo ahí importante, y me parece, es que finalmente el cambio de relevo, porque ya había caído Santana y toda su generación, y el ascenso de los nuevos personajes como Juárez, encabezado por ellos, sí va a determinar una percepción distinta. Y creo, y me atrevo a decir, que en el caso de Juárez, ya hay, y Juárez, como lo va a ir manejando a lo largo de la Reforma, la intervención y el imperio, vamos a tener a un personaje increíblemente convencido de que ya hay una patria y convencido de que la patria había que rescatarla, es decir, ya hay un elemento de identidad nacional, y yo creo que por eso el triunfo del proyecto liberal después de la intervención y el imperio es, digamos, la fundación ya del Estado moderno mexicano. Sí, que nace justamente con la Constitución del 57 y las leyes de reforma. Y que la tienen que defender, ¿no? Exacto, porque muchos de estos conservadores pues van a unirse a las filas francesas, a las filas imperiales. O sea, ellos prefieren una intervención con tal de defender esos privilegios de la iglesia, del clero, y es realmente lamentable la posición que van a tomar ciertos mexicanos desde que llegan los franceses hasta que se dan cuenta que no es lo que ellos habían pensado. Claro, fíjate que también es muy interesante cómo Puebla frente al 5 de mayo, ¿no? En una primera etapa, bueno, la batalla va a ser prácticamente todo el día. Bien lo decías, creo que ese es un elemento fundamental para la gente que nos está escuchando. Interesante como dato curioso, que realmente la batalla de Puebla, yo creo que quizá haya sido la primera transmisión, como dices, casi en vivo, en directo, en tiempo real, porque ya existía la línea telegráfica de Puebla a la Ciudad de México. Y sí podemos imaginar perfecto a Juárez en Palacio Nacional con sus ministros, pues mordiéndose las uñas, absolutamente, porque de eso dependía realmente el porvenir del país para los siguientes años. Entonces, si buscan, por ejemplo, o googlean telegramas de la batalla del 5 de mayo, se van a encontrar 6 o 7, porque Zaragoza está casi cada media hora está enviando un telegrama. El primero me parece que es como de las 10:30 de la mañana, donde le avisa a Juárez que están listos aproximadamente, que se ve muy a lo lejos la vanguardia, y luego como a las 12 del día le avisa por telegrama que ya se ve la vanguardia del ejército francés y que han disparado un cañón, que es como el inicio de la batalla, que eso también es muy interesante.
Y entonces empieza a desenvolverse la batalla, básicamente por el lado del fuerte de Guadalupe. Ahí es donde van a participar los famosos Acapuaxtlas, que hay que decirlo también, los Acapuaxtlas tuvieron un papel importante, pero también la historia oficial como que los elevó a un lugar que lo merecen, pero tendrían que mencionar a otros pueblos indígenas serranos, no nada más los Acapuaxtlas eran de la Sierra de Puebla, pero había otros pueblos de ahí que también se sumaron y participaron y estaban al mando del famoso Miguel Negrete, que fue el que gritó viva Dios, que arriba nosotros, ¿no? Al momento de lanzarse al ataque. Entonces, ese tipo de cosas. Y luego hay un momento fundamental, y lo podemos ver en los telegramas, donde la naturaleza, así como ahorita la naturaleza nos tiene en cautiverio, en ese momento la naturaleza juega a favor de México por un tremendo aguacero que empieza a caer hacia las 3, 4 de la tarde y que lo menciona Zaragoza. Y que suspende la batalla por un momento y que luego, pues cuando se recupera está todo enlodado. Y que justo es cuando estos indígenas atacan a los franceses, que además los franceses no saben cómo luchar cuerpo a cuerpo con estos indígenas que traen machetes, que están luchando con otro tipo de armas. Los franceses no saben hacer ese tipo de guerra. Entonces también es lo que ayuda a que se gane la batalla al final. No, y yo creo que la arrogancia francesa fue buena parte. Acuérdate que los franceses atacan lanzan 3 descargas de 3 intentos de ofensiva para tratar de llegar a las líneas primeras de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Sobre todo, como digo, está orientado hacia Guadalupe, hacia el fuerte de Guadalupe, y son rechazados una y otra vez. Y una vez que empieza la lluvia, ahí sí ya no hay manera de que puedan avanzar. Y es cuando empiezan a ordenar la retirada. Yo sí siento que la arrogancia por no haberse preparado, por haber creído que en Puebla los conservadores los esperaban para echar las campanas al vuelo y que eso les iba a permitir en un momento dado entrar con facilidad. Yo creo que todo eso convenció a los franceses de que pues, con los mexicanos no iba a ser un día de campo prácticamente. Así es. Puebla se convirtió en un símbolo para ambos lados, porque al final los franceses van a querer van a querer tomar Puebla. Y finalmente lo logran un año después con el sitio, un sitio espantoso, y ya Zaragoza ya no está. Que es muy triste eso porque, bueno, 2 cosas también. Zaragoza le escribe exactamente el 6 de mayo a Juárez una carta donde le dice deberíamos quemar Puebla. Y está muy molesto porque hay mucha gente, sobre todo en la alta sociedad poblana conservadora, que parece que estaban de luto, y así lo dice Zaragoza, describiéndole la circunstancia a Juárez, parece que están de luto por la derrota de los franceses, en vez de celebrar la de los mexicanos, y por eso le propone quemar Puebla. Desde luego no sucede, pero sí estaba muy enojado Zaragoza por esa falta como de patriotismo de una parte de la sociedad poblana. Y lo triste también de todo es que, a ver, derrotaste a los franceses, eran 6,000 hombres en ese mayo de 1862. Yo creo que en la batalla habrán tenido unos 5,000 hombres porque seguramente la retaguardia se quedó fortalecida o guarecida para defender posiciones, pero tenías los siguientes meses para irlos aniquilando. Era un país de 8 millones de mexicanos aproximadamente. Evidentemente, no en todo el país se sabía lo que estaba pasando. No había telegramas más que para la Ciudad de México. Es decir, yo creo que, por ejemplo, la victoria de México sobre Francia en Sonora, en Chihuahua o en Yucatán, se conoció quizá un mes después, entre lo que llegaban los partes, 3 semanas quizá, pero estabas jugando de local en tu país con 8 millones de mexicanos y solamente 5,000 soldados franceses que estaban ahí cerca de Veracruz, y lo increíble es que las divisiones políticas dentro del juarismo, las divisiones políticas dentro del ejército republicano, impidió, y además la falta de dinero, que ese es el meollo del asunto, de todo el asunto de la intervención, al menos el pretexto es que no había lana. Y entonces es increíble cómo... Sí, dime. Que justamente Porfirio, terminando la batalla que persigue a los franceses y los siguientes días, va a tener esta idea de que ya que están derrotados tenemos que terminar con ellos para que no se crezcan. Y es cuando los franceses se repliegan a Veracruz. Claro, se quedan cerca de Orizaba y ahí es donde les pueden caer encima, pero
acuérdate que González Ortega, que había sido el gran héroe de la Guerra de Reforma, derrotando a los conservadores en Calpulalpan, él dirigía las operaciones y su subordinado era Zaragoza, ahora no quería estar subordinado a Zaragoza. Entonces, como dicen, González Ortega se va por la libre y causa ahí un desastre militar que impide que acaben con los franceses, además de que no había suficientes recursos para estar manteniendo una campaña, que eso es lo más dramático. Imagínate, fue más fácil que Francia mandara sus refuerzos durante todo el siguiente año, de 6,000 soldados que habían llegado en 1862 a México, para el año siguiente, para cuando estaba por iniciar el sitio de Puebla en marzo, ya había 28,000 soldados franceses en México, mientras que México fue imposible poder juntar dinero, recursos y armas para acabar con los 6,000 soldados y demostrarle a Francia que no iba a ser posible de lograr, por ejemplo, que pudieran quedarse en México. Y sin embargo, lo lograron. Alejandro, yo tengo una duda. En eso que acabas de comentar, de este último dato de la persecución que también comentó Pedro, de Díaz a los franceses, hay una parte justamente ahí, y creo que está documentada, en la que Díaz dice que va a perseguir, pero es Zaragoza quien le pide que se repliegue y que se regrese, porque Zaragoza no creía adecuado, ahora sí que seguirlos hasta el campamento. Entonces, pero bueno, tú aquí comentas que a lo mejor es González Ortega quien da un cambio a todo esto, ¿no? Bueno, es que es por partes. El día de la batalla, el 5 de mayo, ya que empieza a replegarse el ejército francés, que ya canta la retirada, que es cuando le manda a Zaragoza el famoso telegrama de las armas nacionales se han cubierto de gloria y todo eso, en ese momento Porfirio Díaz quiere ir a perseguirlos el 5 de mayo y Zaragoza le manda a decir que no, que se regrese, que es mejor que se replieguen, que vean cómo les fue en las diferentes líneas y todo eso. Y el propio Porfirio Díaz cuenta en sus memorias eso, y además cuenta que esa noche del 5 de mayo, o sea, la noche de anoche, valga la expresión, él mismo había sido de tal incredulidad que ganaran, que no daban crédito que hubieran podido derrotar a los franceses. Y cuenta Porfirio Díaz en sus memorias que él mismo bajó al campo de batalla a tocar los cuerpos de los franceses, a ver los uniformes de los suavos, de los cazadores de África, que era otro de los regimientos importantes de los franceses, porque no daban crédito que hubieran ganado. Ahora, toda esta parte de González Ortega va a ocurrir meses después, entre mayo 5 y digamos un poco antes de septiembre, que es cuando ya cae enfermo Zaragoza. Y es porque los franceses lograron replegarse y establecerse en Orizaba. Y entonces la idea de Zaragoza era caerles ahí encima, pero hay una maniobra por atrabancado y porque no quería someterse a la disciplina de Zaragoza. Ahí es González Ortega quien lleva a la derrota a los mexicanos, que ya no pudieron caerles a los franceses en Orizaba, pero serán un par de meses después. Igual, el ejército mexicano, a pesar de la victoria, hay muchas celebraciones, hay decretos, mencionando los beneméritos de la patria y demás, pero en ningún momento hay dinero, que era lo que... Hay una serie de cartas de Zaragoza desde el 6 de mayo y hasta antes del desastre de Orizaba, donde le suplica, así casi le suplica al gobierno, por favor, denos algo de recursos, por favor, consigan dinero, necesitamos uniformes, armas, necesitamos recursos materiales. Y lo cierto es que era muy difícil en ese entonces conseguirlos, porque en Estados Unidos prácticamente estaba en frontera, y si no cerrada, no había el comercio que se necesitaba. Recuerden que entre 1861 y 1865, que es cuando nosotros estamos luchando contra la intervención francesa y el imperio, en Estados Unidos, por eso no pudo intervenir ni a favor ni en contra, estaban peleando la famosa guerra de secesión entre el norte y el sur. Sí. Claro. Bueno, pero a ver, una pregunta para los dos. Tú iniciaste, Alejandro, comentando un poco qué significaba para Pedro todo este proceso del 5 de mayo. Como poblano, yo tengo la impresión de que justamente el 5 de mayo es como muy poblano y no es tan conocido o tan valorado, tal vez a nivel nacional.
inclusive todavía puedes leer en Twitter preguntas como ¿por qué los gringos se emocionan por el 5 de mayo? Que no entienden por qué se emocionan por el 5 de mayo. Y yo, bueno, y tengo esta duda porque, bueno, cuando fue el 150 aniversario, pues el gobierno en turno gastó todo lo que se pudo para hacer una mega fiesta, para colocar más la idea de la importancia de la batalla del 5 de mayo. Se publicaron N cantidad de colecciones, inclusive editoriales fueron a escritores a publicar muchas novelas. Taibo publicó por ahí algunas cosas, entre otros más historiadores y escritores. Pero sigo teniendo la duda, ¿realmente se habrá logrado a través de ese, digamos, periodo de recordar el 150 aniversario que en este país la gente reconozca la importancia del 5 de mayo o todavía seguimos como que dudando un poco de esa importancia? ¿Qué piensas? ¿Tú qué opinas? A ver, Pedro, empieza tú, a ver qué opinas. Yo creo que al menos en México sí entendemos el 5 de mayo. Vimos cualquier cantidad de publicaciones en redes sociales sobre esta lucha contra los franceses. Quizás no lo vemos como parte de un todo, o no entendemos la importancia de Puebla o qué fue sucediendo con la ciudad durante toda la intervención francesa, pero al menos en ese momento específico y puntual creo que sí, más o menos entendemos qué pasó. Yo más bien siento que es algo mucho más local la batalla del 2 de abril, que ese sí es muy, muy poblana, que no se recuerda en México. Y quizás lo que ha pasado en los últimos años es, y lo vimos en redes, es que entramos en un punto de decir, ¿para qué celebramos el 5 de mayo si luego se perdió la ciudad o se perdió la guerra, entre comillas, cuando claramente no se perdió la guerra porque no somos un imperio? Entonces, quizás tendremos que pues hablar de interpretar esa batalla o en la ciudad, no sé, pero sí vemos, no sé por qué agarro las redes sociales, pero creo que son un termómetro de cómo se van tomando estos hechos históricos y creo que es momento de utilizarlos para reinterpretar esta batalla del 5 de mayo dentro de una intervención, dentro de un todo y darle seguimiento a qué pasó con la ciudad de Puebla en los diferentes momentos de la intervención y quiénes fueron esos diferentes protagonistas. Sí, mira, yo por mi parte creo lo siguiente. A ver, el problema en México es que generalmente no entendemos la historia como un proceso. Entonces nos gusta ir saltando como de un hecho aislado a otro hecho aislado y a otro hecho aislado. Yo creo que para poder valorar realmente lo que significó Puebla, independientemente del orgullo para los poblanos, porque ahí pues se jugó una de sus cartas la República y en 1862 le salió bien a la República la defensa de Puebla y la victoria llegó. Al año siguiente, como ya lo hemos mencionado, pues se perdió todo, o sea, cayó Puebla después de 62 días de sitio, cayeron los principales generales republicanos, cayeron prisioneros, etcétera. Pero yo creo que si uno habla nada más, ¿por qué celebras una victoria si a la larga cayó Puebla y luego llegó Maximiliano? Sí. Así solo, pues sí parece un contrasentido, o al menos ni siquiera un contrasentido. Parece que no tiene sentido que estemos celebrando una victoria porque luego vino la derrota. Es como, no sé, el Mundial cuando le ganamos a Alemania, que empezamos increíble el Mundial de fútbol y luego empate, derrota, casi no pasamos. Digamos que esa sería como un poco la lectura. Pero aquí, ¿qué sucedió? Y yo creo que, ¿cuál es el fundamento básico del 5 de mayo o la importancia, más allá de la patria, más allá de Zaragoza arengando a los hombres, más allá de demostrar que no hay enemigo pequeño y todo ese tipo como, que podríamos decir que son hasta cierto punto clichés de la historia? Lo cierto es que el haber retrasado un año la intervención francesa le costó un dineral inimaginable a Francia. No era lo mismo lo que ya tenían proyectado para empezar, digamos, la intervención desde 1862 y quizá Maximiliano hubiera llegado antes imagínate un año pagar sueldos, provisiones, uniformes, armas, alimentos, o sea, todo lo que necesitabas, sostén a 6,000 hombres desde Europa, porque evidentemente aquí había una hostilidad en muchos sentidos de los mexicanos, no era como voy a la tienda a comprar y regreso para mantener a mi ejército francés.
Entonces sí tuvieron que invertir muchísimo más dinero de lo que se pensaba, y yo creo que ese año de que gastaron extra determinó en muchos sentidos que a la larga fuera una bancarrota para Francia la intervención. Ahora, en ese momento no se podía saber, ahora hay que analizarlo en ese aspecto, y creo que así es como tiene un valor, y por eso para mí creo que sí fue importante. Es cierto, Puebla tiene un papel fundamental a lo largo de la intervención francesa. Yo por ahí escribí un pequeño artículo que se llama La Puebla de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a estar presente en el 5 de mayo del 62, luego va a caer prisionero en 1863, luego se va a escapar del Colegio Carolino en el 65, y luego del 67 regresa para tomar por asalto Puebla. O sea, es muy importante la figura de Porfirio Díaz, y es cierto, quien va a darle un auge a nivel nacional para que se festeje es el propio Porfirio Díaz, que no dejaba de festejar el 5 de mayo y sobre todo el 2 de abril, el héroe del 2 de abril como se le llamó. Pero creo que nuevamente hay que ver la historia desde 1861, cuando Juárez suspende el pago de la deuda, hasta el momento en que triunfa la República y que cae Puebla otra vez, y con lo cual se libera ya de los franceses y de los conservadores la ciudad de Puebla. Pero yo sí creo que es importante la batalla. Y por otra parte, yo tengo varias teorías acerca de por qué en Estados Unidos no es que no sepan qué celebramos, sino más bien, en general, la población, tanto latina, no mexicana, como los norteamericanos, creen que el 5 de mayo es la independencia de México y no nuestro 16 de septiembre, como todo el mundo sabe. Yo tengo una teoría. Hay por ahí que dicen que una cervecera empezó como a explotar la fecha allá a mediados del siglo XX, no tengo ahí una certeza. Hay quienes dicen que porque la comunidad poblana, conforme se fue yendo a Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, lo festejaban. No creo que sea por ahí. A mí me parece muy lógico lo siguiente. Juárez, a lo largo de la intervención francesa, en sus discursos para vengar al pueblo, para llamar a la unidad, para combatir a los extranjeros y a los imperialistas, siempre habló de que en México estábamos peleando la Segunda Guerra de Independencia. Y en todos los discursos aparece, y estamos en la Segunda Guerra de Independencia, y estamos luchando por la independencia por aquí y por allá. Yo creo que lo que sucedió fue que una vez terminado el conflicto, mucha gente de la que peleó, mucha gente de la que vivió en Puebla y que sabía de este reguero de pólvora, del rumor, cómo corre la idea de la Segunda Independencia, yo creo que quedó muy cuajado en la conciencia de mucha gente de que habíamos ganado la independencia, de hecho, y lo llevan en las migraciones que se dan en el último cuarto del siglo XIX a Estados Unidos. Yo creo que desde ahí empieza, pero bueno, francamente es muy difícil situar un momento. No me parecería descabellada esa idea de que fueran los mismos mexicanos que, pues se puede decir, esa generación de la Reforma y de la Intervención y el Imperio, pues luchó prácticamente a la altura de lo que fueron Hidalgo, Morelos, Guerrero, 60 años antes. Lucharon por la independencia de México porque la idea es que el imperio se quedara y fuera un protectorado de Francia. Sí, y al final la batalla se vuelve un símbolo. Durante la lucha contra el Segundo Imperio, lo van a tomar como, miren, sí se puede luchar contra los franceses, sí se puede ganar. Por ahí hay varios documentos donde Porfirio lo menciona a lo largo de la lucha. O sea, sí es un triunfo que tienen todos conscientes durante pues esta lucha hasta el 67. Y algo que ahorita estoy investigando también para mi segundo libro de Mexicanas, es que estas comunidades mexicanas que se quedan del lado de Estados Unidos cuando perdemos la mitad del territorio, siguen interesándose en la vida nacional de México. Entonces, pues también les llegan las noticias y también festejan del otro lado en su momento en la batalla. Entonces, también podemos ver desde el principio que ya hay un interés en Estados Unidos por conmemorar esa victoria. Claro. Ahora, por ahí estaban mencionando, y yo ayer me encontré en las redes sociales, las versiones de que celebran en Estados Unidos porque gracias a que Zaragoza los derrotó, no llegaron hasta allá. Eso es falso. O sea, no hay manera, esa no es una versión que pueda sostenerse por ningún lado. ¿Por qué? Estados Unidos, el problema de Estados Unidos es que se estaban desgarrando internamente con la que ha sido la peor guerra interna que tuvieron, la guerra de secesión. Y de hecho, Francia, Inglaterra y España, cuando forman la Triple Alianza
o la Convención de Andrés para venir a cobrarle a México, le mandan un mensaje y comunicaciones al gobierno de Estados Unidos para que se unan a México, a la Triple Alianza y cobrarle los 4 lo que se les debe. En ese momento ya están prácticamente en guerra Estados Unidos y no entra. Para Francia, Estados Unidos no importaba. Francia lo que quería hacer, de acuerdo también con los conservadores, era convertirse como en un gran muro, curiosamente como se menciona hoy, y evitar, para contener el avance de este tipo de protestantismo norteamericano y esta idea de América para los americanos. Realmente los franceses traían una idea de que Latinoamérica debía ser una, y esa idea la maneja mucho Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III. De hecho, el término de que somos latinoamericanos surge de esos años y surge en la corte francesa porque Eugenia de Montijo, que era española o de origen español, estaba empecinada en rescatar la cultura latina de las garras del protestantismo norteamericano. Entonces, los franceses nunca pensaron, tomo ahorita México y me sigo derecho y entonces tomo Texas y California. Jamás, en ningún momento pensaron eso. Más bien querían ser la contención para que Estados Unidos dejara de estar entrometida hacia Latinoamérica, y obviamente no eran hermanas de la caridad los franceses. Habían negociado ahí minas y recursos naturales que tenían México en muchos sentidos, y no, gratis no iba a salirnos, eso era un hecho. Yo creo que nos iba a salir 1000 veces más caro que lo que había que pagar, que eran 6 millones de pesos, que por cierto a Francia era el país que menos se le debía. Okay. Oiga, ya ves, a los dos, por ejemplo, tenemos por episodios, todos sabemos cuántos héroes participaron o próceres en la independencia. Tenemos y reconocemos a los personajes que ayudaron a conformar lo que se conoce como el periodo de reforma. Conocemos todos los próceres, aunque hayan peleado entre ellos, pero en fin, de la Revolución Mexicana. Pero, ¿por qué en este periodo, digamos, periodo capítulo México, intervención francesa, el único que realmente pareciera que destaca así a nivel nacional es Zaragoza, mientras, pues, Negrete, Porfirio Díaz, los 3 Juanes famosos de la Sierra de Puebla, Berriozábal, etcétera, etcétera, La Madrid, no son tan reconocidos a nivel nacional? Digo, en su momento don Pedro Ángel Palou Pérez ha hecho su esfuerzo, creo que eso fue parte de su vida, reivindicar el 5 de mayo y todo lo alrededor de los personajes que participan alrededor del 5 de mayo y la importancia de esta batalla. Pero ¿por qué a nivel nacional, creo yo, o tengo esa impresión de que solamente se reconoce a Zaragoza como el gran héroe de todo ese proceso de la intervención francesa? Pedro. Pues un poco esta narrativa que surge después de la batalla. Finalmente Porfirio Díaz, sobre todo durante su gobierno, pues va a intentar hacer una narrativa sobre su vida que va a incluir el 5 de mayo, y que finalmente a Porfirio le interesa que se vea él y que se vea Zaragoza, y luego durante la revolución evidentemente pues Porfirio va a salir de ahí. Pero hay un interés en el porfiriato en contar las cosas de cierta forma, sobre todo cosas que a Porfirio le interesen. Y a Porfirio le interesa contar el 5 de mayo porque obviamente lo hace un héroe ante el pueblo. Entonces empieza un poco a simplificar un poco esta narrativa oficial que finalmente pues sí va a sufrir un costo. Eso evidentemente, y alguna vez lo platiqué antes de que tuviera mis problemas con Pedro Salmerón, que se borraran muchos nombres del Segundo Imperio, de la lucha contra el Segundo Imperio, porque pues Porfirio es el protagonista. Entonces, quizás es el momento también de hurgar ahí y empezar a sacar nombres y sobre todo historias locales, porque pues finalmente nuestra historia ha sido centralista durante mucho tiempo y estos héroes locales han quedado relegados, sobre todo si los héroes locales o las personas que triunfaron no consiguieron cargos públicos o no fueron amigos de las personas que consiguieron cargos públicos, pues al final pues pasaron a segundo plano. Sí, y desde luego yo agregaría que evidentemente siempre hay una cabeza, es decir, hay un hidalgo. ¿Cuántos no tenemos héroes anónimos o grandes personajes que se han perdido un poco en el anonimato o en el desconocimiento en general? Porque pues para la narrativa de enseñar la historia siempre es mejor
quizá 3, 4 nombres que pueda retener y no todos los generales que participaron en un acontecimiento. Eso no le quita mérito a ninguno. Porfirio Díaz vende muy bien la idea del 5 de mayo, pero vende aún mejor lo del 2 de abril, porque al final en el 5 de mayo era un general subordinado. Ahora, no sé si, Pedro, yo creo que tú también has visto, de pronto hay quienes dicen que realmente el gran héroe de mayo fue Porfirio Díaz, y no. O sea, Zaragoza organizó muy bien a la tropa, muy bien a sus generales, todos los generales fueron muy disciplinados, el propio Porfirio Díaz lo comentábamos hace rato, cuando quiere salir pues, enardecido a perseguir, a acabar con lo que quedaba del ejército francés que ya iba en retirada, Zaragoza le ordena que regrese y como buen soldado, Porfirio Díaz se regresa. Pero entonces, y de hecho, yo creo que si tú haces una encuesta de, además de Zaragoza, ¿qué otros generales importantes pelearon el 5 de mayo? Yo creo que incluso poca gente te diría que Porfirio Díaz. Yo creo que la idea es Zaragoza, Ignacio Zaragoza. Ahora, desde que Porfirio Díaz empieza a tener un papel predominante en la literatura con tu obra, desde la época de Krause con El vuelo del águila y todo eso, pues desde luego sí se conocía de ese Porfirio Díaz como héroe de la intervención francesa, ese Porfirio Díaz que levanta ejércitos. Recuerden, estuvo preso no solamente en 1863 cuando cae Puebla y se escapa, sino en 1865 cuando se volvió a escapar, pero ya había levantado el nuevo ejército de Oriente que lo pierde completamente en Oaxaca y termina otra vez preso Porfirio Díaz ahí. Es decir, sí es uno de los brazos fundamentales de la resistencia, pero también, siendo él el dictador durante tanto tiempo, pudo vender mejor su historia. Pero está, por ejemplo, Ramón Corona, está Terrazas, está Mariano Escobedo, están los generales Arteaga y Salazar, todos ellos importantísimos en distintos momentos de la intervención francesa y de la lucha contra el imperio. Pero yo creo que es normal en esa narrativa, a menos de que ya te especialices en la historia militar de México en ese periodo, es muy difícil que te quedes con tantos nombres. Yo creo que lo importante es siempre conocer y pensar en el proceso, tenerlo muy claro y desde luego pues, los nombres de los protagonistas principales. Siempre habrá injusticias en quién sigue y quién no, pero yo creo que lo importante es no perder de vista lo que significó. Y más allá nada más de una victoria, no es nada más una victoria, es todo esto de lo que hemos hablado, todo el contexto en el que se mueve y todo lo que significa en un momento determinado. Y ahorita un poco añadiendo a eso, de los militares que participaron precisamente en el 5 de mayo, cuando uno lee justamente la crónica de lo que sucede, incluso Porfirio lo menciona en sus memorias, hay momentos de la batalla en las que él ni siquiera participa. Él, mientras no lo atacan, él está con sus hombres ahí. O sea, Negrete y Zaragoza tienen muchos más momentos de lucimiento en la batalla que el propio Porfirio Díaz. Más bien es lo que él engrandece después que lo que realmente sucede ahí. No, y exacto, y en las memorias es muy parco. Las memorias de Porfirio Díaz son militares, tienen algunas cosas que vale la pena rescatar por ciertas frases, cuando habla de su familia, del origen, todo eso está muy bien. Muy similar a lo que luego haría Obregón, que casi copia el estilo de Porfirio Díaz con sus 8,000 kilómetros en campaña. Porfirio Díaz es muy de hicimos, éramos tantos, enfrentamos, la retaguardia fue, la vanguardia me apoyó fulanito. Le falta como esa carne de lo que sentía en el sitio de Puebla o el 5 de mayo. Por ahí tiene algunas anécdotas como después de la caída de Puebla, cuando la recuperan en el 67, que algún general o algún oficial de imperialista ve al ejército el ejército de Oriente y dice, uy, con esta baraja perdimos, y dice Porfirio Díaz, lo mandé fusilar porque yo no podía permitir que nadie se burlara de mi ejército y sobre todo por las circunstancias en las que habíamos peleado. Pero yo creo que sí, si quieren acercarse muy bien a cómo vio Porfirio Díaz o cómo lo contó ya en su narrativa personal, primero podrían verlo por la prensa porfiriana y entonces se dan cuenta de que es una apoteosis las fiestas del 2 de abril o del 5 de mayo. Pero si leen las memorias, sí se ve de un soldado, un general, que también era general de menor rango que Zaragoza, pero también general, que se sometía a la jerarquía militar del momento. O sea, creo que ahí sí no hay duda. El gran vencedor es el ejército mexicano y sus hombres, pero alguien necesitaba ser el conductor de esa orquesta y fue Zaragoza y me parece que lo hizo muy bien.
De acuerdo. Oye, a ver, y a manera ya casi como de cierre, ahora sí que a 158 años, ¿ustedes cómo creen que, digamos, estas nuevas generaciones, ya ni siquiera digo millennials, sino las que siguen, vean este tipo de episodios de la historia? Porque yo siento que se está perdiendo de una u otra forma la identidad histórica, o esa impresión me da. ¿Cómo se dan estos episodios más allá? Y si a partir de este nuevo cisma que se ha estado dando, será interesante comenzar a ver, a reconstruir o a curar las heridas del discurso nacional en la historia, o estamos condenados a tener el mismo discurso por muchos años. No, yo esperaría, y me adelanto ante Pedro, yo esperaría que ya pudiéramos darle la vuelta a la hoja del pasado. A diferencia de otras sociedades como los norteamericanos o los europeos, nosotros seguimos cargando la historia como si fuéramos el pípila. Entonces, en vez de que sea un referente, se sigue convirtiendo en los campos de batalla. No seguir discutiendo Porfirio Díaz era mejor que Juárez, o si Juárez era mejor que Maximiliano, porque la historia hay que entenderla en su contexto, y en su contexto es como debemos de tratar de comprobarla. Entonces, si seguimos creando personajes unidimensionales, buenos, o malos, si seguimos con este discurso maniqueo de, como el que estamos viviendo hoy en día con el asunto del neoliberalismo, todo es terrible y oscuro, creo que vamos a seguir por el camino equivocado, y la historia siempre nos va a pesar. Tenemos que sentarnos a ver qué sí y qué no. Claro que en un momento dado los conservadores se equivocaron al traer un ejército de ocupación a México para poner un imperio, pero ya cuando empiezas a leer las historias de cada uno, de comprender, de ver lo que querían y los problemas, quizá le encuentras más sentido al momento en el que lucharon. Evidentemente hoy nos parecen aberraciones, y por eso el presidente López Obrador a cada ratito habla de los conservadores, pero ese es exactamente lo que no debemos de hacer, traer esas discusiones del siglo XIX al presente. Hablar de los golpistas de ahora como si fueran Félix Díaz, Manuel Mondragón y Bernardo Reyes en 1913 como Madero. Hablar de los que le van a entregar al trono a los nuevos monarcas, y son Denise Dresser y es Ciro Gómez Leiva, y es decir, los críticos del presidente. Entonces ahí te das cuenta que nosotros seguimos utilizando, sobre todo la clase política, la historia como un ariete de manipulación y demagogia, cuando lo cierto es que tendríamos que acercarnos a ver qué fueron esos fenómenos y esos personajes en esas circunstancias. En el momento en que los sacas de su contexto, ya los conviertes en Frankensteins, hechos para utilizarlos en un momento determinado, en un régimen determinado y bajo un discurso determinado. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que estamos en un momento en el que podemos cuestionar, en el que podemos reconstruir los momentos de la historia, los personajes. Nunca antes hemos tenido esta libertad de hablar de la historia y de cuestionarla en los medios, de escribir. Yo siempre he dicho que si hubiera escrito la novela de Porfirio Díaz hace 40 años o la de Iturbide, no lo hubiera contado, porque simplemente no se podía ver una narrativa oficial, y ya ahorita podemos cuestionar esa narrativa oficial y no tiene caso volver a una historia de bronce. Entonces, que el presidente utilice el púlpito para volver a construirla me parece terrible. Creo que tenemos que empezar a ver a estos personajes desde su contexto histórico, político y social, y tratar de entenderlos desde ahí. O sea, traerlos al presente no tiene ningún sentido más allá de hacer demagogia o de buscar popularidad. Entonces, pues creo que tenemos que aprovechar este momento, tenemos que seguir cuestionando la historia, tenemos que seguir haciendo una contracorriente a ese discurso oficial. Como nunca antes habíamos tenido acceso a esa información, uno puede entrar a cualquier archivo y empezar a leer documentos de estos personajes, puede contactar historiadores o personas que nos dedicamos a la difusión de la historia, puede ir a cualquier librería y comprar libros sobre un personaje, textos académicos que tengan diferentes visiones de un momento y
y que seamos nosotros los que estemos haciendo ese cuestionamiento y que estemos aprendiendo. Entonces, lo mismo sucede con el 5 de mayo. Tenemos que seguir reconstruyendo esta narrativa, encontrando a estos... perdón. No te apures. Eso es parte de la pandemia y la cuarentena. Sí, tenemos que seguir reconstruyendo esta narrativa, encontrar estos personajes y sin sacarlos de su contexto histórico, político, social. Y si algo nos llama la atención, si algo nos mueve, pues encontrar, o sea, habrá héroes o habrá personas, habrá villanos, hay de todo en la historia, está llena de esos personajes, pero que seamos nosotros los que lleguemos a esas conclusiones de este personaje me parece un héroe, este personaje me parece un villano, este personaje sí se parece a mí, pero de acuerdo a una investigación, de acuerdo a un cuestionamiento, y no porque me lo dice una maestra de primaria y no porque lo dice el presidente. Creo que repetir discursos políticos a estas alturas de la historia es francamente ridículo. Interesante lo que dicen. A ver, como último, ya digamos, aprovechando quédate en casa al que estamos sometidos de hace no sé cuántos meses y que hay gente escuchándonos, cada uno yo les pediría ¿qué les recomendarían de otros autores y de su obra que buscaran, que leyeran para pues aminorar este encierro y pasar lo más ameno quédate en casa? Pues mira, yo, desde luego, si quieren conocer sobre el 5 de mayo y eso, bueno, a Porfirio Díaz a través de la novela de Pedro, creo que le pueden encontrar mucho jugo a todo lo que él escribe. Obviamente es de toda la vida, no nada más del Porfirio Díaz militar, pero lo complementaría con otra novela que a mí me gustó mucho cuando leí desde muy chavo, como a los 13, 14 años, que se llama El Sol de Mayo. Es de Juan A. Mateos, de escritor del siglo XIX, que fue combatiente liberal y que abarca desde que Juárez, desde que triunfan los liberales en la Guerra de Reforma hasta la caída de Puebla. Entonces ahí está el 5 de mayo, muy bien documentado, muy bien trabajado, muy bien escrito. Es novela y luego viene el sitio de Puebla. Entonces yo recomendaría esas dos obras como para acercarse a estos temas de los que hemos estado hablando hoy. Y yo recomendaría Patria de Taibo. Tiene claro su libro, estaba buscando ahorita sus libros 5 de mayo, los libres no conocen rivales, que también nos pone en contexto de los antecedentes del 5 de mayo, los antecedentes políticos internacionales, cómo sucede este 5 de mayo. Y pues finalmente, Érase una vez México, de mi querido Alejandro, también para entender el Segundo Imperio, también antecedentes, que eso del 5 de mayo y finalmente pues lo que viene después. Entonces, es lo que yo recomendaría para leer. No, pues muchas gracias a los dos y ahora que sí, que también yo agregaría una novela de Pedro Ángel Palú Hijo, el de justamente Probi Patria Mía, que son como las sobre Porfirio memorias Díaz, de Porfirio Díaz, como contadas desde el más allá. Y de Don Pedro, precisamente, pues el emblemático libro 5 de mayo de 1862, que creo que es como muy elemental. Ahorita que nombraste, nada más rápido, Juana Mateos, me acordé de un libro que escribió con Vicente Riva Palacio, que es el libro rojo, que es como una recopilación de las notas rojas que ha tenido la historia, ¿no?, en este país. Pues más bien los personajes, los protagonistas de la historia que han muerto, ¿no? O sea, cómo murieron Hidalgo, Morelos, todos ellos. Y de hecho se llamó el libro rojo porque al final, pues sí, prácticamente el siglo XIX, hasta donde le toca a Rivapalacio y a Mateos, estaba lleno de episodios nefastos, fusilamientos, ejecuciones o traiciones, ¿no? Y que registran, de hecho, uno de los primeros, tiene un registro de un juicio de la Santa Inquisición, ¿no? A la familia Carabajal, si no me recuerdo. Sí. Y son ellos mismos los que participan después en la Enciclopedia del Estado de México a través de los siglos, ¿no? Así es, convocada también por Porfirio Díaz para festejar justamente el centenario de la independencia, ¿no?, de México. Así es. Pues ahora sí que no me queda más que agradecerles a los dos, a tanto Alejandro como a Pedro, por haber aceptado participar en este conversatorio. Pero la verdad es que creo que es un privilegio
tenerlos y hacer llegar su conocimiento a tanto a los poblanos como a los que nos puedan ver después en Facebook, porque se quedará este conversatorio para que lo puedan consultar ahí en la página del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, a quien también agradecemos que nos haya prestado su página para realizar este conversatorio. Y pues a los que nos ven y los que nos escuchan, pues ahora sí que no nos queda más que decirles gracias, esperamos que lo hayan disfrutado y sigan en casa, quédense en casa, que esto creo que todavía va para largo y por lo menos espero que esto nos sirva para aminorar esta estadía en casa y vencer. Dicen por ahí que ahora el enemigo a vencer no es el imperio francés, sino el COVID. Ojalá lo logremos. Exactamente. Así es. Pues muchas gracias. Yo les envío un saludo. Los teatros. Sí. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias a la gente que nos estuvo y nos vemos próximamente. Nos vemos. Pero ya gracias. Pronto fuera de cuarentena. Así es. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.